A mi izquierda tengo el río Cam, donde los remeros se van a poner a remar, pues en breve, los que ya lo están haciendo. Ahí lo tenéis, están en plenitud. Estos ingleses son muy dados al remo, sobre todo cuando tienen ríos, o canales, que es en todas partes. Bueno, que parece que hace un día muy bueno, porque no llueve y no hay nubes. La realidad es que hace un frío negro. Se nos ha colado aquí una masa de aire llegada desde Escandinavia directamente, claro. Esta isla está enfrente, del sur de Noruega, que lo llaman el martillo de Thor, y nos ha pegado un martillazo de padre muy señor mío. En casa se está bien, pero en la calle no tanto. Bueno, como veis tengo también una bicicleta, que es lo que he dejado de tener en Madrid para mi drama. Pero en fin, bueno, os he venido aquí a hacer una a la contra. Lo voy a hacer en esta zona. Esto se llama Midsummer Common, es decir, el común de mediado el verano. Y ahora estamos pues ya entrando en invierno. Pero bueno, esto en verano se pone lleno de gente haciendo sus picnics y sus cosas, y también los granjeros traen sus vacas, cosa que a mí no me gusta ya tanto. Pero en fin, que el día, quitando el frío, hace un día excelente. Al sol no le queda mucho para ponerse, pero es que aquí el sol se pone muy pronto. Os voy a hablar de nuestro querido tío Antonio, que es el monotema, como bien sabéis, de los últimos tiempos en España. Bueno, es el monotema nuestro desde el año 2019, antes incluso, pero en los últimos meses no hablamos más que de él. En fin, voy a buscar un banco que no esté ocupado. Voy a levantar a uno de estos caballeros para hacer yo la contra. Allí tenemos uno, este de aquí. Y además me pega el sol en la espalda. Me coloco aquí y seguimos. Pues nada, aquí tenéis el ambiente cambridgeño, los Cantabrian, que dicen aquí, una tarde de remo. Los remeros suelen ser los alumnos de las universidades. Y estas de aquí son las veis delante, son boat houses, es decir, las casas de botes. Ahí se pueden ver. Cada uno de los colleges tiene su propia, no sé cuál será, cada college tiene su propio escudo. Ahí guardan los alumnos sus botes y salen a remar, que con el día de frío que hace, la verdad es que no está nada mal, porque te debe de calentar un poco como la bicicleta. Y hacen sus competiciones y sus carreras y tal. Es una cosa muy, muy vistosa. Con mejor tiempo, pero en fin. Y otra cosa que me acabo de dar cuenta aquí, veis aquí, In Memory of, ¿qué se llama este tipo? Olive and Walter Andrill. Bueno, José Luis Martínez Almeida. Aquí dedican los bancos a gente que se ha caracterizado por su defensa de la ciudad, de la cultura local, etc. Bien, yo creo que deberías hacer lo mismo en el Retiro. Empezar a dedicar bancos a gente que se ha caracterizado por la promoción de la madrileñía. No estoy hablando de mí, pero bueno, que no me importaría, vamos, que cuando pase a mejor vida, pues un banco del Retiro lleve mi nombre. No por nada, sino porque he pasado muchas horas y pienso pasar muchas más horas sentado en los bancos del Retiro. Como veis, es un recuerdo bien bonito. Quién sabe, estos dos, el Olive y el otro, los Undrill, se pasaron muchas horas aquí mirando el río. Pero bueno, no os voy a hablar de esto. Como veis, se me he puesto aquí porque me da un solecito. Es un sol de uñas, es un sol demasiado al norte ya, demasiado septentrional, no calienta, pero es mejor todavía que estar a la sombra, que hace más frío. Hace un día fresquito, pero a cambio soleado, lo cual tampoco es muy habitual aquí, que tengamos días con el cielo tan despejado. Esto lo que hace es que por la noche caigan unas heladas de espanto, ¿no? Bueno, supongo que no durará mucho y después vendrá ya el viento del oeste y traerá el agua y la bajada y la subida de temperaturas. Pero bueno, lo que os quería hablar era de nuestro tío Antonio. No sé si tenéis vosotros algún tío Antonio, yo no lo tengo, pero si lo tuviese, claro, ya tendría problemas entre mi tío Antonio de verdad y el otro, ¿no? Os quería comentar, a raíz de esta semana, que he estado muy liado porque me he venido para acá, estoy terminando el libro de Rusia en francesa, en fin, que tengo más lío que la pata de un romano. Os quería comentar el día de ayer, que supongo que seguisteis las noticias, como no puede ser, siendo contraescuchas. Sabéis que ayer fue un día horroroso para Pedro Sánchez, para su antonidad, para su sanchidad. Le gusta a este hombre mucho la excepcionalidad.
lleva años con la palabra excepcional en la boca. De esto supongo que ya os habréis dado cuenta, ¿no? Excepcional, excepcionalidad, estamos ante una excepción, ¿no? La excepcionalidad le ha venido muy bien, o todo lo excepcional le ha venido muy bien, esta es la verdad, desde que se hizo cargo del poder en el año 2018, especialmente a partir de la pandemia. No olvidemos que cuando la pandemia llegó, Pedro Sánchez no llevaba ni 2 años en el gobierno, de los cuales uno había estado un poquillo de prestado después de la moción de censura y el otro, pues buena parte en funciones, porque fue el periodo ese que hubo entre las elecciones de abril y las de noviembre de aquel año. Excepcional fue la pandemia, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que por cierto Pedro Sánchez empleó en su beneficio esa excepcionalidad para expandir sus poderes, cerrar el Parlamento y recluirnos durante meses. Esto creo que no se nos olvidará mientras vivamos, y además procuraremos transmitírselo a nuestros descendientes para que sepan de nuestra viva voz qué es lo que tuvimos que pasar. Mediante 2 estados de alarma que luego posteriormente fueron declarados, uy, qué solazo, la Virgen, que fueron declarados, me tengo que poner en este lado, que fueron declarados inconstitucionales. Esto lo vimos el año pasado, es algo que a todos, iba a decir nos sorprendió, no nos sorprendió porque estábamos el que más y el que menos convencidos de que aquel encierro tan largo, tan lleno de restricciones, no era ni medio normal. Excepcional también fue durante mucho más tiempo, porque a fin de cuentas los confinamientos se limitaron a unos 3 meses. Excepcional fue el uso de la mascarilla. En fin, aquí en el A la Contra, yo en el A la Contra empecé a hacerlo en el mes de diciembre de 2020, es decir, hace justo 3 años. Y tenía que hacerlas con mascarilla, porque era la ley. Si lo hacía por la calle, en la calle había que ir con mascarilla. Sé que muchos de vosotros me criticabais. Me decíais, ¿por qué te pones la mascarilla? Pues porque salgo en público y lo ven miles de personas y me pueden multar por ello. Así que, claro, lo fácil es desde una cuenta anónima de comentarista decir, pues yo no me la pongo, claro, pero es que tú no haces vídeos que ven miles de personas. Yo sí lo hacía, entonces no me quedaba más remedio. Ya al final, recordad, pues 2 años más tarde, decidí que me la quitaba. Esto fue hace... Bueno, no tanto, 2022 a principios, en un vídeo que hice con Jano por el Paseo de la Castellana, que dije, esto ya no tiene ni pies ni cabeza. Que era un momento en el que ya prácticamente nadie en Madrid se la ponía en la calle porque, pues eso, porque no tenía mucho sentido. Pero bueno, iba a ser algo excepcional. Bueno, al principio no era ni siquiera necesaria, luego pasó a ser fundamental para mantenerse con vida. El que se la quitaba aparecía en el acto y luego nos decían que era algo fruto de una circunstancia muy particular y que iba a ser una excepcionalidad de 2 años. Bueno, eso también, porque además con esto de la mascarilla es algo que hablé mucho con Alberto Garín, desde el punto de vista histórico, ¿no? ¿Esto cómo se podrá ver? Bueno, los estudiantes están animando a los de su college ahora, que son estos. Ahora continúo. Ahí los veis. No sé si detrás del longboat ese. Ahí van. Los van dando bien, ¿eh? El uniforme del equipo, no sé cómo decirlo, me parece un poco ligerito, ¿vale? Para igual, claro, igual tienes, son esos los de los gritos, hace mucho calor ahí, ¿no? Porque por el esfuerzo del remo. Pero bueno, lo de la mascarilla es eso, iba a ser excepcional y dejó de serlo en nada, desde el momento en que nos obligaron a ponérnosla. Excepcional fue la guerra a Ucrania ya en 2022. Recordadlo, es una situación excepcional, una guerra nada menos en Europa, sí, tenía algo de excepcional, eso sin duda, y la crisis que vino después, la crisis energética que tuvimos el año pasado, ¿no? Recordadlo, que empezó a subir la gasolina, el gas, empezaron con lo de la excepción ibérica, había que llenar las reservas por si nos congelábamos, en fin. La cosa se consiguió solventar bastante bien. Como veis, no estamos en Europa ni en España, ni tampoco en el Reino Unido. Estamos a oscuras, ni helándonos de frío. Yo la casa la tengo a 30 grados y con gas natural, ¿eh? Así que la excepcionalidad se ha acabado ya, en una palabra. Lo que pudo tener en su momento, ya desde luego no lo tiene. Aun con todas sigue con esa misma historia, ¿no? De que seguimos en un momento muy especial y que eso justifica impuestos y demás. Excepcional, también ha dicho que es la guerra de Gaza. En fin, ha habido 4, pero nada, no es una excepcionalidad y una guerra en Oriente Próximo. Bueno, una guerra nada menos en Gaza.
entre israelíes y palestinos. Lo nunca he visto, ¿eh? Pues nada, para esta gente y para Pedro Sánchez eso es excepcional. Es algo que sucede una vez cada mucho tiempo. Excepcional también era la inflación, esto viene, es un momentín, es temporal. Bueno, eso no solo lo decía esto, lo decía también Powell y todo el mundo, Lagarde. Esto, nada, no nos vamos a dar ni cuenta. Antes siquiera de que cobremos el próximo salario, ya habremos pasado la inflación, ya volverán los precios. Excepcional dice que es el auge de la extrema derecha. Ay, bueno, cuidado, el fascismo que está aquí, esto es completamente excepcional y hay que tomar medidas, porque el fascismo de los mercados se está apoderando de todo. Excepcionales dicen que son algunos impuestos, ¿no? El impuesto de las energéticas, que se inventó en 2022 con aquello de la guerra, porque tenían unos beneficios llovidos del cielo, acordaros, toda la literatura que gastaron con aquello. Y nada, pues lo aprobaron en principio para 2 años, se acababa ahora, este año, 2022-2023, pero nada, lo quieren convertir ya en permanente, haciendo bueno el viejo adagio fiscal de que todo impuesto que se plantea como temporal termina convirtiéndose en permanente. El impuesto sobre la renta nació así, para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y hoy es la principal fuente de recaudación del Estado. Vamos, que más permanente no se me ocurre. Claro, todo es excepcional, como veis, os he ido sacando unas cuantas cosas de memoria, pero lo excepcional requiere medidas también excepcionales. Normal, una situación excepcional requiere que nos lo tomemos, pero que muy en serio, ¿no? Cuidado, ojito, cuidado, que la cosa está malita y podemos ir a peor, ¿no? Hay que tomar medidas excepcionales que le den poderes excepcionales al gobierno, es decir, a Pedro Sánchez. Claro, esta excepcionalidad continua no la sentimos solo porque lo digan ruedas de prensa o en aquellas homilías que nos sacudía cuando la pandemia, sino porque sus medios de comunicación afines, que son unos cuantos, casi todos televisivos, que es lo que más impacto tiene y lo que más impresión crea, se encargan de jalearlo continuamente, ¿no? La excepcionalidad continua, podríamos llamarlo, o la excepcionalidad permanente. Yo creo que es uno de los elementos definitorios del sanchismo, que cuando el día de mañana los historiadores se pongan con esto, tendrán que tenerlo en cuenta. Pues bien, hace un par de días le hicieron una entrevista en televisión española. Bueno, entrevista masaje, ya sabéis, lo que le hacen. Este es con el coleguilla que les va siguiendo con la bici a estos de aquí, aunque a esos no les aplauden ni Dios, debe de ser que tienen su boathouse un poquitín más arriba. Bueno, pues en esta entrevista masaje dijo que Junts per Catalunya y que Esquerra tienen algo así como un encaje, no lo recuerdo con palabras textuales, pero decía como un encaje excepcional en el sistema político español, en nuestro sistema. Es decir, que son una excepcionalidad. No sé en dónde ve la excepcionalidad de estos dos. No son los únicos partidos independentistas que hay, si lo quiere decir por eso. Mira, tenemos Bildu, el BNG, en fin, hay un montón de ellos. Tenemos independentistas hasta del Bierzo, qué sé yo, si es el deporte nacional, los independentismos y estas cosas. Bueno, ahí no está la excepcionalidad, obviamente. Por lo demás son partidos legales. Bueno, aquí vuelven. Este debe ser el segundo equipo. O les están jaleando. Bueno, estamos viendo, me he puesto en mitad del campeonato de remo, como podéis ver. Bueno, la cuestión es que yo no veo nada excepcional en estos dos partidos, pues son dos partidos legales que se presentan a las elecciones y que si tienen los votos suficientes, cosa que sucede tanto con Junts como con Esquerra, pues obtienen diputados, ya sea en Cataluña, ya sea a nivel nacional, ya sea en municipios. Vamos, en Cataluña gobiernan ellos y así en buena parte de los municipios catalanes. En el Congreso de los Diputados en toda España tienen el control ahora mismo y cogidos por salvarse a la parte al gobierno. Quizá esa sea la excepcionalidad, sí, en ese caso sí que es una más que excepcionalidad, yo diría anomalía. Nadie les impide existir ni se les censura. En España se puede ser y presumir de ser independentista sin ningún problema. Es una monarquía parlamentaria, pero se puede ser republicano y ondear la bandera republicana y defenderla en una república sin que nadie te... Estos de nuevo son los coleguillas de estos. Que van a tope, esos van de rosa. Bueno, no veo excepcionalidad, sinceramente. Si alguno de sus miembros, evidentemente los miembros de Esquerra o de Junts, comete un delito, que puede ser desde
hurtar algo en el Corte Inglés hasta, no sé, matar a alguien, pues un delito de cualquier tipo, pues se les perseguirá judicialmente, pero porque han cometido el delito, no porque pertenezcan a Esquerra Republicana o a Junts per Catalunya o a tal, en absoluto. Es el caso de que haya indicios de delito, así lo aprecie un juez, o reciban una denuncia, en fin. O sea, se les somete a juicio a esas personas en concreto y se les condena si el juez lo considera, ¿no? Bueno, es igual, no sé, lo que entiende Pedro Sánchez por excepcionalidad es eso mismo, que la ley sea igual para todos. Y luego ya no le parece bien, claro, es que son diferentes. Y entonces no puede ser, es excepcional que les tratemos igual que a todos los demás. El tema es que esa excepcionalidad a la que aludía en esta entrevista es la que, según él, justifica la reunión en Suiza, que van a tener con un prófugo de la justicia, que es Carles Puigdemont, para negociar algo abiertamente inconstitucional como es un referéndum de independencia. Pero claro, como son excepcionales, entonces vamos a hacer una reunión en un tercer país con un tipo que está huido de la justicia, porque le han prometido amnistiarle, pero todavía no lo han hecho, para hablar de cometer otra ilegalidad. No sé, eso sí que es excepcional. Pedro Sánchez, pero por todos los lados, exuda excepcionalidad por todas partes. Una reunión como esa sería, no sé, inconcebible en cualquier país. En el Reino Unido, por ejemplo, está permitido el independentismo escocés o galés, pero jamás se reuniría Rishi Sunak o Keir Starmer, el laborista que aspira a ser primer ministro, con un líder independentista escocés que ha cometido una ilegalidad y que está fugado en Suiza o en este caso en Bélgica, ¿no? Va a ser implanteable, directamente implanteable, para discutir además cómo van a hacer un referéndum de autodeterminación que la Constitución, estos no tienen, pero bueno, que en ese caso que Westminster no autoriza. Luego, aparte de eso, se despachó despachó con los jueces, pero bien además, contra los jueces, a quienes acusó de realizar de forma más o menos rutinaria persecuciones políticas. Es decir, volvió con el tema del lawfare sin decirlo por ese nombre que tan caro es a toda la gente de Podemos, ¿no? La culpa de todo esto, de que hagan estas cosas los jueces, es del PP, naturalmente, que no lo sé, debe de tener hipnotizados a los jueces, los mira, pone un péndulo delante y los hipnotiza. Y claro, los pone a sus órdenes, ¿no? Con lo de Bárcenas, o lo de Rato, aquello de Púnica, o de Gürtel, no sé, quizá no les funciona la hipnosis, o no hipnotizaron bien, no tengo ni idea, pero vamos, según él, el PP tiene a los jueces como si fueran marionetas y hacen lo que el PP les ordena. El problema de fondo es que a Sánchez lo que le molesta es que haya contrapesos, no hay mucho más. Lo llena todo luego de charlatanería, ¿no? Pero lo que le molesta son los contrapesos, es tan simple como eso. No quiere que haya contrapesos a su poder, no quiere que nadie le fiscalice, ni a él ni a nadie de su gobierno. Él considera, en este aspecto es muy bolivariano, considera que por tener un escaño más, un voto más, a pesar de que él es el segundo, quedó segundo en las elecciones, que ni siquiera las ganó, pero bueno, él considera que todos los votos que fueron a Sumar, a Esquerra, a BNG, a Bildus, le votaron realmente a él. Pero bueno, considera que tener un escaño más ya le faculta para hacer lo que le venga en gana. Solo con eso, esto ha hablado, el pueblo, la democracia, bla, 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 y eso ya a mí me permite y me faculta, me autoriza a hacer lo que me venga en gana. Es decir, que la ley, según su manera retorcida de ver las cosas, la ley debe ajustarse a esa mayoría y no al revés. Es decir, nadie está por encima de la ley, ni siquiera el partido más votado del país o el candidato más votado del país, que no es el caso de Pedro Sánchez, sería el segundo en todo caso. Si los jueces dictan sentencias que no les gustan, y claro, a veces sucede, pues empiezan con el cuento ese de que están teledirigidos, que son de extrema derecha, la justicia patriarcal, lawfare, en fin, están continuamente creando palabrejas para que la Real Academia dentro de unos años las incorpore en el diccionario. Ayer tuvimos un par de ejemplos de esto, lo que os comentaba al principio de a la contra. Fue un día completo para Sánchez, muy completo, completito. Todo se le puso en contra. Puse incluso yo un tuit por la noche diciendo, joder, qué día ha tenido, y fue nada, un vistazo, terminé de hacer la contrahistoria de Kissinger, me puse a leer la prensa y dije, joder,
si algún día estoy mal, no tendré más que venir a la hemeroteca de hoy y pensar en Pedro Sánchez, ¿no? Si algún día me sale algo muy mal, ¿no? Empezó el día en esta entrevista ahondando la crisis con Israel, de la que os hablaba en el anterior a la contra, que ha terminado, pues claro, Israel llamando a consultas a su embajadora en Madrid. Esto es muy serio porque supone retirar a la embajadora indefinidamente. Se le llama llamar a consultas de manera eufemística y diplomática. Te quedas sin embajador, no tienes embajador en tu país, hasta nueva orden. No sé qué hará Álvarez, Sánchez, si retirará al embajador español en Israel. Luego el Consejo General del Poder Judicial rechazó al candidato a fiscal general que había propuesto el gobierno, un tipo llamado Álvaro García Ortiz, a quien no considera el Consejo General del Poder Judicial idóneo para ese puesto. Es la primera vez que sucede, que el Consejo General del Poder Judicial rechaza a un candidato propuesto por el gobierno. A partir de ahí ya nos podemos... Y cuidado que ha habido fiscales generales del Estado que han sido caseros a más no poder. Recordemos a Dolores Delgado. Recuerdo un canario que había, que en tiempos de Felipe González, que también era tremendamente casero. Es decir, que no es el puesto que podamos decir más neutral, al contrario, por algo se llama fiscal general del Estado, pero debería llamarse fiscal general del gobierno. Bueno, aparte de eso, el Supremo, aquí están, estos son los de aquí, y estos llevan a los fans en la bicicleta. Es un buen entretenimiento, reconocédmelo. Almeida, si pudiésemos navegar con remo en el Manzanares pasarían estas cosas, pero no podemos porque quitaste las presas. Bueno, las quitó la anterior, no me acuerdo. Bueno, pues el Supremo anuló el nombramiento también ayer de una exministra llamada Magdalena Valerio. Fue ministra de Trabajo, pero ministra de Trabajo en la primera legislatura de Sánchez. Cuando pactó con Podemos, ese ministerio la sacó del gobierno y ese ministerio se lo dio a Yolanda Díaz. Bueno, pues la quería colocar de presidenta del Consejo de Estado. Y el Supremo ha dicho que no puede ser, porque no es una jurista de reconocido prestigio. Claro, mira, realmente que aparte yo nada más la conocía de la cosa esta de lo del ministerio que tuvo, no sabía más de ella. Voy a mirar qué es lo que ha hecho. Bueno, pues resulta que Magdalena Valerio, con todos mis respetos, es una simple licenciada en Derecho y funcionaria de la Seguridad Social. Ya, hasta ahí, no hay mucho más. Aparte de eso, bueno, fue concejala del PSOE en Guadalajara, porque ella es de allí, consejera en Castilla-La Mancha y ministra durante ese par de años. Bueno, y ha sido diputada hasta el mes pasado, que se quedó sin escaño. Es decir, había que recolocarla en una palabra. Y claro, estos tipos que van, no voy a decir la palabra, no os preocupéis, van ya sabéis con qué fuera, no lo especifico, pues no se les ocurrió mejor idea que darle a esta mujer la presidencia del Consejo de Estado, que es una institución importante, es el mayor órgano consultivo del reino. A una licenciada en Derecho que ha sido concejala y ministra, y que es funcionaria de la Seguridad Social, con todos mis respetos, no cualifica. Y aparte que no se atiene a la ley. Si cualquier licenciado en Derecho ya es un jurista de reconocido prestigio, mal andamos, ¿no? No tardó el caso en salir Félix Bolaños, que es el chico para todo, ya lo sabéis, a decir que no pueden consentir que una entidad privada, tal cual, lo dijo con estas palabras, cuestione decisiones que son competencia del gobierno. Joder, que era inaceptable. Además se le veía muy chulito, una rueda de prensa, creo que estaba en Bruselas diciéndolo. A ver, Félix Bolaños, el Tribunal Supremo de Entidad Privada, no sé, creo que ahí se te ha ido un poco la mano y la lengua. Obviamente no, Tribunal Supremo, la cumbre del sistema del Poder Judicial español. No se refería, yo creo, al Supremo, sino a Hay Derecho, que es una asociación de juristas que fue la que recurrió el nombramiento. Pero quien decidió anularlo no fue Hay Derecho. Quien decidió anularlo fue el Tribunal Supremo. Pero vamos, que Hay Derecho está, nunca mejor dicho, en su perfecto derecho de recurrir a un nombramiento que consideran que no se adecua a lo establecido en la ley, como es el caso de Magdalena Valerio. Para ser presidente del Consejo de Estado, esto está en la ley, tal cual, hacen falta dos cosas. Podrían haberle metido muchas más, pero le metieron solo dos. Podrían haberle metido haber formado parte de un club de remo en Cambridge, ¿vale? Pero no lo pusieron, pusieron solo dos. Una de ellas es tener experiencia en asuntos de Estado y la otra, ser un jurista de reconocido prestigio.
como veis, son un tanto difusas, ¿no? Que es tener algo difusas, que es tener experiencia en asuntos de Estado. Bueno, pues haber ocupado ministerios, altos cargos públicos, etc. Si no has sido ministro o algo parecido, presidirlo no es tener amplia experiencia. Y luego ser un jurista de reconocido prestigio también es algo difuso, pero bueno, jurista de reconocido prestigio, que te lo reconocen los demás, que te has caracterizado por trabajar el tema de las leyes mucho, has escrito, bueno, naturalmente eres doctor, has escrito artículos sobre el tema, es decir, tus pares te lo reconocen en una palabra. Como es obvio, Valerio no cumple la segunda. La primera sí, porque ha sido ministra y, bueno, concejala, consejera de una comunidad autónoma, sí tiene, digamos, experiencia en asuntos de Estado. No sé, ¿por qué no habría que quejarse? ¿Por qué no te puedes quejar? Ya hay derecho cualquier otro ciudadano. Oye, que esto no está bien, que habéis nombrado presidenta de este consejo una mujer que no cumple. No sé, es que nadie puede llevarles la contraria. Es lo que yo me planteo. Nadie puedes decirles, oye, que no está bien, sin que te salgan con el cuento ese, bueno, lo del otro día, lo de Bolaños. No se puede consentir que una entidad privada cuestione al gobierno. ¿Cómo que no? En una democracia cualquiera puede cuestionar al gobierno, cualquiera, cualquier ciudadano. Solo faltaba, claro. Una de las cosas de las democracias consiste en eso, ¿no? Donde no se puede cuestionar al gobierno, o es arriesgado por lo menos, es en lugares como la Rusia de Vladimir Putin, la Turquía de Erdogan. Ahí ya cuestionar al gobierno es más complicado, porque o te buscas la ruina, o la muerte civil, a veces incluso la muerte física, o te tienes que marchar. Según cuestionas, te largas, o lo cuestionas desde fuera. Tanto Putin como Erdogan pues no toleran la disidencia, no les sienta bien. Riegan a los medios afines con dinero y con recursos y tienen bien atados a los jueces. Bueno, y siempre, si os fijáis, tanto Putin como Erdogan viven abonados, entregados a lo excepcional. Les encantan las situaciones excepcionales. Para ellos lo excepcional es clave. Todo tiene que ser excepcional. ¿Por qué? Eso es lo que posibilita pues que puedan gobernar, porque gobiernan desde la excepcionalidad permanente. Bueno, en el caso de Putin lo tenemos claro. No sé, más que tío Antonio, quizá deberíamos empezar a llamarle Sanchogan, ¿no? Pedro Sanchogan, va un mote nuevo, se me acaba de pasar por la cabeza. Porque cuando dicen, no, es Maduro, tal, no. Es una cosa más mediterránea, ¿no? Más tipo Erdogan, hasta en las formas y todo. Está más envejeciendo de la misma manera. Si vemos a Erdogan cuando llegó al poder hace 20 años, que se le veía un tío apuesto y tal, y poco a poco se fue agriando, pues lo mismo con este hombre. En fin, queridos, hasta aquí llega a la contra de hoy, antes de que me quede pajarito completamente, porque el poco sol que había ya se nos ha ido. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida y así es el mes de diciembre. El invierno todavía no ha empezado, pero nos queda ya poquito, el invierno y las navidades. Así que nada, con esto me despido de todos vosotros. Hasta el próximo A la Contra.